Que son 50 años, son 50 años de eh, caminar con el Señor, servirle al Señor y darle al tiempo trascendencia eterna. Así que yo como saludo inicial quiero decirle a todos los que estamos aquí conectados que una de las formas maravillosas de vivir, dice Pablo, es redimiendo el tiempo porque los días son malos. Todo lo que hagamos aquí, sin contar con agradar a Dios, pues poco sentido tiene. Y siempre en la palabra se dice que hay que redimir el tiempo y vivir para conocerle y para servirle. Así que me gozo mucho, Jair y Claudia, con ustedes presidiendo este tipo de ministerio, porque la verdad que esto es lo que hay que hacer. La necesidad más grande de la humanidad en este momento es conocer estas verdades trascendentales y eternas, redimir nosotros el tiempo, añadirle al tiempo trascendencia eterna y servirle al Señor. Nada es en vano y hasta un vaso de agua, como alguien decía, será recompensado. Como para iniciar este tema, pues me gustaría compartir con ustedes, Jair, el sentido de la historia. ¿Estamos haciendo algo realmente significativo en nuestro tiempo? ¿Estamos esperando que pasen los días, se cumplan las fechas y tenemos una esperanza lejana por allí de el reino de Jesús? ¿O eso es una realidad? Siempre ha habido una tensión, mis queridos hermanos, entre el tiempo y la eternidad. ¿Será significativo lo que yo hago? Hay un fenómeno muy conocido que es el fenómeno del aleteo de la mariposa. Alguien se preguntó cómo en la formación de toda la historia, el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede afectar el clima de Polonia. Y yo quiero esta noche, agradeciendo esta invitación una vez más, que los que estamos aquí conectados le demos esa trascendencia a nuestra vida. Nadie puede pensar que su vida es insignificante. Está totalmente prohibido la queja. Dios está al control. Sus ojos ven, sus párpados escudriñan. Él conoce la entrada y la salida. Él no está jugando a los dados con el universo. Él es el Dios de la historia y de la eternidad. Todo pasa y la palabra permanece para siempre. Lo que hacemos será recompensado. Bienaventurado el que confía en Jesús como su camino, verdad, vida y salvación. Entonces, mis hermanos, antes de adentrarnos en el tema de la historia, entendamos que nosotros hacemos parte de ese plan que Dios tiene para los tiempos. La última pregunta que le hicieron a Jesús, ya estaba levantando su vuelo a retornar a la gloria que ha tenido siempre, porque Él es eterno, sin principio y sin fin. Sus discípulos le hicieron la pregunta que haríamos cualquiera de los que estamos aquí. Señor, ¿cuándo es el tiempo? ¿Restaurarás el tiempo? ¿Vendrás de nuevo? Dinos cuándo. Y la respuesta del Señor fue, bueno, no les toca a ustedes saber fechas, pero sí tengan la certeza de que la historia es historia sagrada. Así que un primer principio en esta introducción a mis queridos conectados aquí es lo siguiente. No existe la historia secular. La historia es historia sagrada. El tiempo hace parte de la eternidad, está incluido en la eternidad. Dios tiene un plan maravilloso para la historia. Con todo y lo que está pasando, sí. Hay unos temas muy interesantes, Jair y Claudia, sobre predestinación y elección. Un día tendríamos que aclarar todo eso, pero por lo pronto les digo, Dios conoce al detalle todo lo que está pasando. No temáis,
manada pequeña. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo he trajinado durante 50 años y si hay alguna certeza en mi corazón es que estamos en los tiempos finales de la historia y que no ha sido nada en vano. Todo tiene un propósito y todo es para bien. Y en ese orden de ideas quiero compartir esta noche una visión de la historia sagrada. Y ahí está incluida la historia secular, porque el Señor de la historia es Jesús. Él es Señor de los señores y es Rey de los reyes, el gobernante de los gobernantes. Él sustenta todo. Así que esta noche debe ser una noche de dormir tranquilos, porque si no lo entendías, entiéndalo hoy. Si no lo sabías, sépalo hoy. Y a partir de hoy, descansemos plenamente en que todo está bajo su soberano amor, su soberano cuidado. Él sabe lo que está haciendo. Isaías, para iniciar algo, en el capítulo 46, verso 10, confirma todo esto que se ha dado como introducción. Allí dice, Dios conoce el final desde el principio. Repito, Isaías, Dios conoce el final desde el principio. En el Salmo 139, queridos hermanos, David, en sus inspirados salmos, que los recomiendo, son las oraciones más bellas, los secretos maravillosos que contiene el libro de los salmos. Él dice, tú me formaste en lo secreto, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron sucediendo sin faltar una de ellas. Ese conocimiento es muy grande para mí, dice el salmista. Y una ilustración para pasar al tema concreto. La ilustración puede ser una semilla, queridos amigos y hermanos. Cuando usted tiene una semillita en sus dedos y la pone en la tierra, de ahí puede salir un hermoso árbol y florece en los momentos precisos de las estaciones y crece y posiblemente le llega el periodo de la decadencia y puede en un momento marchitarse y morir. Pero mi pregunta es esta. ¿Todo ese plan que desarrolló el árbol estaba ya encriptado en la semilla? Sí, señor. En la semilla viene todo un código que se va desarrollando dentro de todo el proceso de germinación, crecimiento, fruto y muerte. ¿Tenemos nosotros fecha de vencimiento? ¿Un día estaremos partiendo de aquí? Sí, sí, señor. Yo les puedo asegurar, yo siendo el más adulto, que por los próximos 50 años ninguno de los que estamos aquí puede ser que estemos más. Ahora, la historia tiene su punto culminante en el retorno de Jesús. Todo esto para decirles, hermanos, que su vida es muy significativa. El privilegio grande de haber vivido, el gran privilegio de haber durante la vida conocido a Jesús y el valor agregado de haber vivido, conocido a Jesús y servido a Jesús. Es una maravilla. En este momento, el pueblo creyente que conoce la palabra, que ha sido rescatado de su vana manera de vivir por la fe en Jesús y que está presente en este momento de la historia, somos los que bajamos la señal, somos portadores de luz. Así que mis hermanos, dentro de esta charla, digámoslo así, porque más que prédica es con compartir una charla, es trascendental entender la importancia de una vida, tu vida, con todo y lo que ha pasado.
Y en este momento de tinieblas, de prueba, donde estamos viendo prácticamente que lo malo es aplaudido y lo bueno es criticado, una sociedad como la que nos tocó vivir o nos está tocando vivir, donde al malvado se le aplaude y al justo lo toman como mofa. Pero esa es la hora histórica que nos tocó vivir. Cuando el pueblo fue rescatado de Egipto, hubo 10 plagas. La 10ª plaga fue la liberación, pero la 9ª plaga fue de tinieblas. Si usted hace el repaso de la liberación de la esclavitud de Egipto, empezó con la plaga de el castigo del Nilo y se convirtió en sangre. La segunda fueron ranas, la tercera fueron piojos, y ya los magos y los hechiceros de Egipto dijeron, este es el dedo de Dios, ya no podemos. Y hubo una cuarta, quinta y una novena que fueron tinieblas, porque antes de la liberación en la 10ª plaga vino el momento más oscuro. Así que estamos repitiendo ese patrón. Estamos viviendo una época histórica de muchas tinieblas. Es porque ya viene la 10ª, que es la liberación. Tranquilos. Su vida es significativa. Yo ahora me gozaba, y gracias por eso, Jair y Claudia, este tiempo de canciones de inspiración, de alabanza, de confianza. Y miremos, por ejemplo, la historia sagrada. Y allí está incluida la historia secular. Por ejemplo, los imperios que ha habido están escritos en la Biblia. A la Biblia no se le escaparon esos imperios que iban a ser como espinas al costado del pueblo de Israel. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. El Señor nos dijo el final desde el principio. Por nada estéis afanosos. Dios tiene un plan maravilloso. Sus pensamientos son muchísimo más altos que los pensamientos nuestros. Sus caminos son caminos deleitosos. En el mundo hay aflicción, pero Dios tiene un propósito. Miren, hermanos, si yo tuviera un solo mensaje que dar, ya lo di. Tu vida es significativa. Si has conocido del Señor, ya cumpliste el gran propósito. Y si le sirves, eres para Dios una de las personas a través de las cuales Dios está haciendo su obra en medio de los tiempos. Miremos el primer bosquejo. Arranca en Génesis, que es el libro del origen de todo. Y termina ese libro de Génesis escogiendo a un patriarca. Y en los hombros de ese patriarca y sus hijos, su hijo Isaac, que fue milagroso, y su nieto Jacob, y los 12 bisnietos, que son las 12 tribus de Israel, Dios en los hombros de Abraham, Isaac y Jacob escogió un pueblo para la historia, mis hermanos. Usando la ilustración de la semilla y el árbol, en la semilla de Abraham estaba el árbol de todo un pueblo que iba a ser protagonista en la historia. Todo tiene sentido. ¿Fue fácil o fue difícil para Abraham? Fue difícil. Primero, su esposa era estéril, pero había una promesa. De tus hombros, de tu semilla, saldrán hijos como las estrellas o como la arena. Y pasaron cuántos años, por favor, mis hermanos. Cumplieron bodas de oro, que son a los 50 años, Sara y Abraham, y no había hijos. Y llegaron las bodas de diamante, que creo que son a los 60, y no había hijos. Y cuando ya estaba nonagenaria mi querida Sara, y ya con una centuria, mi querido Abraham, nació el hijo de la promesa. El Dios que tenemos es el Dios de la historia, mis hermanos. Y en los hombros de Abraham nace pues ese pueblo. Y entonces ya pasamos Génesis, llegamos a Éxodo. ¿Qué sucede en Éxodo?
que los 12 hijos, que son los nietos o bisnietos de Abraham, se peleaban mucho. Y José fue vendido por sus hermanos y fue a Egipto. Y entraron 12 hijos cascarrabias y peliones. Y así empieza Éxodo. Si usted lee Éxodo, dice, entró Jacob y sus 12 hijos a Egipto. Y si usted ve el último versículo del libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, dice, salió el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esa historia? Que entra una familia con 12 hijos peliones y sale un pueblo con un nombre a ser protagonista en la historia. Entonces miren ustedes que Génesis es el de los principios, digámosle la semilla, y Éxodo es de la formación de un pueblo. Luego viene Levítico. Levítico es el libro de los sacrificios. Para muchos en Levítico empieza lo que se llama el fenómeno religioso. Dios establece un procedimiento a través del cual, por medio de sacrificios de corderos, uno se puede acercar a él. Sacrificios, acercarse. Miren ustedes qué bella historia. Principios, formación de un pueblo, acercamiento a Dios. Luego viene números. En números el pueblo se organiza en el desierto, que es, nombra números la travesía por el desierto. Se organiza como un rey en su reinado. Números es el libro del rey. Y ahí encuentra usted los pasajes más inspiradores de cómo se organizaban todos los pueblos alrededor del tabernáculo, que es la presencia de Dios, como un reinado. Y luego llega Deuteronomio, que es la repetición de esos 4 libros, donde Moisés muestra a Dios como su padre. Entonces, en esos 5 primeros libros hay un bosquejo histórico. Génesis, origen; Éxodo, formación del pueblo que va a escribir la historia, que es Israel; Levítico, el método de ser santificado ese pueblo para que se acerque a Dios por medio de sacrificios; Números, el reinado a través de su travesía en el desierto; y Deuteronomio, ese rey se convierte en el padre del pueblo. Así que tenemos un lindo bosquejo histórico allí. Origen, pueblo, santidad, reinado y padre. Luego la historia sigue con la conquista. Josué. Después de esos 5 libros, Josué es el conquistador. Vamos a decirlo así, buscando una equivalencia dinámica con la historia patria nuestra. Bolívar fue el libertador y luego llegaron los conquistadores. Libertador fue Moisés y el conquistador fue Josué. ¿Y qué sigue de Josué? Lo más natural. Ya organizados de esa manera y conquistando la tierra se necesitan jueces. Y viene un periodo de 400 años de jueces. Y es una historia agridulce, pero es historia. Yo quiero que al terminar en unos minutos, todos entendamos que hacemos parte de la historia de Dios en medio de los tiempos. Y al terminar jueces, escucho, atención, atención. Al terminar los jueces, usted puede tener ahí el índice de su Biblia. Después de jueces viene un libro que uno se pregunta, ¿qué hace Ruth allí metida? Aparece Ruth. ¿Y eso por qué? Voy a saltar de Ruth para enfatizar otra cosa. De Ruth sigue Samuel 1 y Samuel 2. Luego viene Reyes 1, Reyes 2. Luego sigue Crónicas 1, Crónicas 2. Y termina la cronología histórica en Esdras, Nehemías y Esther. Ahí termina la cronología bíblica. Hasta allí es la del Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿qué hace Ruth después del Pentateuco, después de Josué y después de Jueces?
Respuesta. Como Dios conoce la historia humana y su rebeldía, sabía que el pueblo no quería ser gobernado por Dios, sino que quería ser gobernado por gobernantes, por reyes, por políticos. Querían sacarlo de la ecuación. Es lo mismo que está pasando hoy. La gente se asusta porque hay mucho secularismo. Estamos en la posverdad. Hay mucha rebeldía. Han perseguido al pueblo de Israel y la iglesia. No quieren saber de Dios. Difaman la Biblia. La prohíben. Se inventan filosofías ateas, ciencia atea, gobiernos que reemplazan a Dios. Eso nace, mis hermanos, en el primer libro de Samuel. En el capítulo 8 le dicen a Samuel, Samuel, no queremos más teocracia, que nos gobiernes tú que eres sacerdote, que eres profeta, no. Queremos un rey, queremos un movimiento político. No queremos más que Dios intervenga, sino que nosotros decidimos. Yo les puedo asegurar, mis hermanos, que en este paneo histórico, el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, usted lo va a leer, allí nace el gobierno humano. Ya no quieren saber de Dios. Entonces Dios, sabiendo eso, por eso puso a Ruth después de Jueces y de Josué. ¿Por qué puso a Ruth allí? Porque Ruth, que no era del pueblo de Dios, es una mujer de un pueblo marginal y prohibido por la Biblia, que era Moab, un pueblo que nace del incesto de Lot con su hija. Y allá manda Dios a una pareja, a Noemí y su esposo y sus dos hijos, y ellos se casan con esas mujeres moabitas, que una de ellas es Ruth, y mueren esos dos hijos, muere el suegro, el esposo de Noemí. Entonces Noemí se devuelve a Israel, pero las nueras, que eran moabitas, quisieron seguirla. Entonces Noemí les dijo que no, que se quedaran entre su pueblo. Y Ruth, que no es del pueblo de Dios, escúchenme, dijo, no, yo quiero ir contigo, querida suegra. Yo no he visto en la Biblia un ejemplo más hermoso y es el único que encuentro. El amor entre la nuera y la suegra siempre es una relación difícil, pero allí es excepcional. Entonces Ruth le dijo, mira, yo quiero que tu Dios sea mi Dios, que tu pueblo sea mi pueblo, donde tú vayas iré yo y donde tú mueras moriré yo. Nada hará separación entre tú y yo. No soy del pueblo de Dios, pero quiero estar con ese Dios de tu pueblo. Entonces Ruth se vino y es la abuela de David. ¿Cómo le parece? Dios, sabiendo que un día el pueblo rebelde no quería más su gobierno, la teocracia, y que iban a pedir rey, se trajo a Ruth y es la abuela de David. Hermanos, tiempo falta para explicar muchas cosas, pero quiero que entendamos que Dios está al control, que Dios sabe lo que está pasando, que Él conoce al ser humano que es un incurable rebelde. Y Dios es eterno en misericordia, perdón y amor, y lo está buscando desde Adán, que le falló, y lo sigue buscando en el siglo XXI, en el 2024. Mis hermanos, ¿hacemos parte de esta historia? Sí. Ya no como el pueblo escogido, sino como el pueblo elegido. Dios tiene un plan en la historia con Israel y tiene un plan también con la iglesia, que somos el pueblo que ha creído en Jesús y por lo tanto somos el templo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, los portadores de la luz en este mundo de tinieblas a los finales de la historia.
Luego vienen pues los libros de Samuel 1 y 2, Crónicas 1 y 2 y Reyes 1 y 2, que son más o menos repetidos. Eso tiene otras razones, pero por tiempo no lo digamos. Y termina esta cronología histórica en Esther, Nehemías y Esdras. Esdras, Nehemías y Esther. Y yo termino este paneo, hago dos ejemplos más y queremos terminar o quiero terminar entendiendo que Dios los ha escogido a ustedes y a mí para ser protagonistas en este momento de la historia, como lo está haciendo Israel con otra metodología, porque Dios tiene métodos. Siempre me han preguntado a mí, ¿está usted de acuerdo con lo que está pasando entre Israel y Gaza? Hay una explicación maravillosa de cómo Dios maneja la historia aquí en el humanismo y la historia en el cristianismo. La iglesia es protagonista en la historia, pero no tenemos ejército de defensa. Pero Israel sí tiene un ejército de defensa, porque la historia es una historia de guerras. Los griegos definen la historia con tres palabras, mis queridos hermanos. La historia es caótica, dialéctica y cíclica. Y eso ha sido siempre la historia. Y Dios para esa historia caótica tiene a un pueblo como Israel. Que, ¿qué quiere decir Israel? Guerrero. Y usted puede entender cómo Dios en el Medio Oriente a través de Israel está escribiendo una historia y a través de la iglesia en oración está escribiendo la historia espiritual. Somos importantísimos, hermanos. No empuñando las armas de defensa, pero sí el arma más poderosa, la oración. Es maravilloso esto. En la semilla del árbol estaban escritas todas las cosas, la floración, los frutos, el crecimiento y la decadencia del árbol. Asimismo, la historia tiene un principio y tendrá un fin. Y somos parte protagonista de la historia. Un ejemplo más y algo en el Nuevo Testamento, y creo que ya hemos cumplido, mi querido Jair, pero no sin antes enfatizar en esto. Dele a su vida una connotación trascendental. Démosle a nuestra vida un significado de importancia. Eres precioso para el Señor. En las manos del Señor, cada uno de nosotros tiene una tarea maravillosa. Todo será recompensado. Esto no es un curso de autoestima, esto es un curso de revelación de la metodología de Dios en la historia sagrada y eterna. No hay historia secular. ¿Qué fue lo que fue? ¿Y qué será lo que se profetizó? Y Dios no se ha quedado dormido, no se duerme, Él vigila, no se dormirá ni fallará el que guarda la historia. El otro bosquejo. Hay muchos bosquejos históricos, hermanos. Hay libros sapienciales en la Biblia, que son 5. Empieza, ahí usted puede verlo en el índice, empieza con Job, sigue Salmos, Proverbios, luego viene Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Allí hay un bosquejo en la historia en forma sapiencial y poética. Job, rápido, es un libro que muestra la historia de un hombre muy bueno que fue probado y sufrió mucho y luego fue recompensado. Eso es Job. Es el primer libro de la Biblia escrito antes de Génesis. Moisés escribió Job. ¿Y qué nos quiere decir esa historia de Job? Que en el mundo, a pesar de la salvación que ya tenemos que enfrentar circunstancias a veces dolorosas como las enfrentó Job. Pero Job no luchó para ganar, porque la victoria estaba segura. No hay justo desamparado. No hay pérdida en entregar la vida a Jesús y hacer parte de su voluntad. No mire para atrás, ya cogimos el arado, no mire para atrás. Todo ha estado en ese plan maravilloso.
Ahora que estaba escuchando a Claudia, que hablamos algo en el retiro, las decisiones que han tomado Jair y Claudia, puestas en oración, esa es la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios. El que estemos aquí conectados, hablando de estos temas, esa es la voluntad de Dios. El que le demos a nuestra vida una trascendencia de valor, de importancia, de que estamos haciendo, pero no será en vano absolutamente nada. Dios quiere que le conozcamos y luego que seamos como luminarias en este mundo de tinieblas. Entonces Job es un bosquejo hermoso. Nos muestra, queridos hermanos, que hay que ser probado, pero siempre seremos ganadores si no desmayamos. Luego de Job viene Salmos. Salmos es el libro de oraciones. ¿Está usted siendo probado como Job? Brinque a Salmos, libro sapiencial. Tiempo nos faltaría, mi querido Jair, para hablar del poder de Dios delegado en la oración. ¿Sabe por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? Porque no hacía sino orar y alabar a Dios. Todos los salmos son oraciones de David, la mayoría. Hermanos, si nos prueban como Job, oremos como David y vivamos proverbialmente como el libro de Proverbios, el tercero. Proverbios es el equilibrio. Ni mucho que queme, ni poco que no alumbre. Como decía un amigo mío, ni muy, muy, ni tan, tan. El equilibrio, qué belleza. Vivir con la cabeza en las cosas eternas y con los pies en el suelo, en las cosas terrestres, siendo luz, siendo sal, proclamando, orando, esperando al Señor. Entonces miren ustedes qué bosquejo tan lindo. Se sufre como Job, pero no se pierde. Se ora como David, como la gran fuerza y recurso para soportar tantas cosas. Y se vive en equilibrio proverbial. Y luego viene Eclesiastés. Eclesiastés nos muestra los contrastes de la vida. Y hoy en día es muy popular libros con un título hasta sugestivo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿O por qué sufren los buenos? ¿O por qué le va bien a los malos? Eso es Eclesiastés. Hermanos, Job, ore, viva equilibradamente y dése cuenta que es injusta la vida. A veces el que uno cree que debe sufrir goza y a veces uno, el que cree que debe gozar, sufre. Eso es Eclesiastés. Y Salomón dice, tuve todo, le di todo a mis ojos, a mis deseos, a mis gustos, vino, oro, palacios, plata, relaciones con mujeres reinas. Y al final dice, el final de todo es entender y conocer a Dios, ser fiel a sus mandatos, gozarse con lo sencillo. ¿Y cómo terminan esos 5 libros sapienciales? Job me enseña a soportar las pruebas. Salmos me enseña a orar y alabar en medio de las pruebas. Eso es un recurso maravilloso. Proverbios me enseña a vivir en equilibrio en este mundo. Eclesiastés me enseña que no, eso de justicia social, eso está por verse. Debe haber justicia contigo y los que están contigo y en la iglesia, ayudar al que necesita, aconsejar al que está perdido, alentar al desanimado, visitar al enfermo, enterrar al muerto, dar de comer, vestir. Hermanos, una vida proverbial en un mundo de desigualdades e injusticias. Y termina en el cantar de los cantares. Y aquí voy a terminar yo también en este cantar de cantares. Miren, es el libro más profundo de la Biblia. ¿Quién creyera? Es más, yo les puedo preguntar a ustedes, yo llevo 50 años trajinando en el camino del Señor y en el estudio bíblico,
y pocos estudios y mensajes se oyen del Cantar de los Cantares. Son 5 canciones de Salomón, el más sabio de los hombres que ha pisado la tierra, exceptuando a Jesús. ¿Y qué es el Cantar de los Cantares? Lea usted la introducción que tiene en su Biblia. Yo tengo aquí también una Biblia que antes del Cantar de los Cantares hace todo un análisis, ¿no? No iba a ser incluida en la Biblia por erótico ese libro. Es un libro erótico. Es el amor del pastor por la oveja, que es una parábola del amor de Dios por sus hijos, por los hebreos y los gentiles, la iglesia. Y es un amor que es comparado con el amor del esposo y la esposa en el tálamo nupcial. Eso es Cantar de los Cantares. ¿Y saben por qué? Porque el propósito de Dios no es el sufrimiento ni la injusticia, es el estar eternamente con sus hijos, los que han creído en Él y han sido salvados por su gracia. Mis hermanos, es la eternidad, Cantar de los Cantares. Los estudiosos hebreos, sabios y cabalistas dicen que es el libro más profundo y es el amor de Dios por sus criaturas. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dios se inventó el amor y el perdón, nosotros nos inventamos el pecado. Deja tu rebeldía y vuélvete al Señor y tendremos por los siglos de los siglos el Cantar de los Cantares. Bueno, muchas más cosas, pero por ejemplo Apocalipsis es otro bosquejo de la historia. Un bosquejo maravilloso. Apocalipsis 1. Venga Juan y escriba la historia, porque yo soy el Dios de la historia. Capítulo 2 y 3. Venga Juan y escriba las características de la iglesia en la historia. Y está el mensaje a las 7 iglesias. La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia estatal, la iglesia papal, la iglesia reformada, la iglesia evangelística y la iglesia fría de hoy. La iglesia que le tocó ver esta época final, y entonces ya usted encuentra, ¿qué te digo yo? Una desorientación, la iglesia de la Odisea, la iglesia humanista, la iglesia de los derechos humanos. Ya no es la iglesia de la palabra, de la oración, de vivir fortalecido en medio de la prueba, sino la iglesia del consenso, del reclamo. Léase y verá la iglesia de la Odisea. Pero después de ese periodo de las iglesias, viene en el capítulo 4 de Apocalipsis el rapto. Hermanos que están conectados, la más grande esperanza del pueblo de Dios es que Dios va a sacar a la iglesia de la historia, porque va a llegar a tal punto el rechazo de todo lo divino, lo bueno, lo justo, lo amable y lo que es de buen nombre, que Dios, y es una de las doctrinas más bellas y liberadoras, nos va a sacar en un abrir y cerrar de ojos. Y va a quedar esto bajo el manejo de la mentira y el engaño. Por eso cuando uno está predicando, Jair y Claudia, y es una responsabilidad hermosa y es un privilegio, uno le está comunicando a la gente un seguro de vida eterna. Los está blindando de lo que se le viene al mundo. Ven a Jesús, oh pecador. A veces Pablo decía, yo ya no sé si quedarme para seguir salvando gente de esta ignorancia, de esta sociedad tan equivocada, o de irme de una vez a disfrutar mi ganancia eterna. Estoy en un dilema. Y después decía, el amor por la gente me constriñe. Y entre más vivo, más quiero predicar, porque la gente en esta confusión que se está viviendo hoy, se está perdiendo. Y Dios quiere cantar de los cantares con la humanidad. Y nos ha dejado a nosotros para que le digamos a la gente, reconciliate con Dios. No es religión, es Jesús. Bueno, Apocalipsis 1, te voy a dictar
mi hoja de ruta. Juan, sácale punta al lápiz. Apocalipsis 2 y 3, te voy a hablar de las 7 etapas de la historia y la última etapa es esa iglesia fría, tibia, apóstata. Léase y verá. Luego sube, lo sacó de la historia. Y si usted quiere conocer el cielo, hermano, ustedes que están conectados, quieren ir al cielo, léase Apocalipsis 5 y 6. Y en el cielo hay 3 cosas. Hay un trono y uno sentado en él. Óigame, hay un trono y 24 tronos alrededor. Hay un rollo donde está escrito todo y ese rollo está en el cielo. Y hay uno solo digno de mirar y abrir ese rollo. Eso es el cielo. Así que nosotros tenemos la historia sagrada donde Dios, el creador, el liberador de Éxodo, el santificador de Levítico, el rey de Números, el padre de Deuteronomio, el que provee rey porque el pueblo le iba a dar la espalda, el de los jueces, el de la historia, es el Dios que quiere que en medio del sufrimiento le busques, que le adores con los salmos, que vivas proverbialmente, que no te dejes engañar por la injusticia de este mundo, Eclesiastés, y que quiere vivir contigo en un cantar de los cantares por los siglos de los siglos. Luego que sigue después del cielo en el capítulo 5 y 6, del capítulo 6 al 18, todo eso que tiene que pasar en esta historia secular rebelde. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, Moisés y Elías, el ángel con el librito, los 144,000, la gran ramera, la Babilonia, la marca de la bestia, pero eso no es para nosotros. Nosotros ya estamos sacados de la historia, mis hermanos. Buenas noticias. Y luego en el capítulo 19 regresamos para que en el capítulo 20 se cumpla lo que tanto hemos orado Jair y Claudia. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y le pongo el punto diciendo esto, hermanos. Es tal la apostasía del año 2024 y del siglo XXI que las iglesias han dejado de creer que Apocalipsis es un libro de revelación y lo ven como una escuela literaria. Hay mucho que hablar de eso. No es escuela literaria, es revelación de Dios en la historia. Han dejado de creer muchos, se los digo con conocimiento de causa, en el día glorioso cuando Jesús saque la iglesia de la historia. Han pensado equivocadamente que la iglesia reemplazó a Israel. No, señor. Hay un plan en la historia con Israel y hay otro plan en la historia con la iglesia. Mis hermanos, en este paneo rápido que hemos viajado como con drones sobre el índice de la Biblia, les quiero decir cómo empecé. Isaías dice, Dios dijo el final desde el principio, y en ese plan maravilloso de la historia estaba incluido este grupo, la Iglesia Unión, ustedes como personas, Colombia, las circunstancias que estamos viviendo, la situación en este momento de la historia. Y queríamos, si estuviéramos presentes en Hechos capítulo 1, hacer la misma pregunta que hicieron los apóstoles antes de él subir al cielo. ¿Restaurarás todo esto ya? Y él dijo, no les toca a ustedes saber, estudien la historia y espérenme con toda la seguridad de que ustedes son la niña de mis ojos y los protagonistas de luz en este mundo de tinieblas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias, José Brown, de verdad.
maravilloso tema. Pues nos encantaría si nos dirige en oración, si nos da su bendición. No sé si, de verdad que ha sido un tema muy especial, entonces por favor le rogamos esa bendición.